Imagina esto. Es de madrugada, el mundo aún duerme y tú estás ahí, de pie, enfrentando el frío, el cansancio y las dudas que te susurran al oído que te rindas. Pero no lo haces, porque sabes que el éxito no es un golpe de suerte, no es un regalo que alguien te entrega. Es el resultado de cada pequeño sacrificio, de cada decisión que tomas cuando nadie te está mirando. Es el precio que pagas con tu disciplina diaria. La vida está llena de historias de personas que soñaron en grande, pero pocas de ellas se atrevieron a pagar el precio. ¿Por qué? Porque es difícil, porque requiere renunciar a la comodidad, a las excusas, a los atajos. Pero aquí está la verdad. El éxito no discrimina. No le importa de dónde vienes, cuántos recursos tienes o cuántas veces has fallado. Solo le importa una cosa. ¿Estás dispuesto a trabajar por ello todos los días? Hoy quiero contarte una historia que podría ser la tuya, la mía o la de cualquiera que alguna vez haya sentido que el mundo estaba en su contra. Es la historia de alguien que entendió que el éxito no se trata de talento, sino de constancia, que no se trata de esperar el momento perfecto, sino de crear el momento perfecto con cada acción, con cada paso, con cada día. Esta es una historia sobre disciplina, sobre cómo, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la disciplina se convierte en tu faro, en tu guía, en tu arma secreta, porque al final del día no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes, y cada vez que lo haces, estás pagando el precio del éxito. Era un día como cualquier otro en la vida de Diego. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como siempre. Afuera, la ciudad estaba en silencio, envuelta en la penumbra de la madrugada. Mientras la mayoría de las personas seguían soñando, Diego se levantó, se puso sus tenis desgastados y salió a correr. No porque quisiera, sino porque sabía que tenía que hacerlo. Diego no era un atleta profesional, ni un empresario exitoso, ni alguien que destacara en algo en particular. Era un joven común, con sueños grandes y recursos limitados. Había crecido en un barrio humilde de la Ciudad de México, rodeado de desafíos que parecían insuperables. Su familia apenas podía cubrir los gastos básicos, y las oportunidades parecían siempre estar fuera de su alcance. Pero había algo en Diego que lo hacía diferente. Una chispa, una determinación que no se apagaba, incluso en los momentos más difíciles. Desde pequeño, Diego había escuchado a su madre repetir una frase que se quedó grabada en su mente. El éxito no es para los que esperan, es para los que trabajan. Y aunque no siempre entendió el significado de esas palabras, con el tiempo se convirtieron en su mantra, en su guía. A los 18 años, Diego tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que no iba a ser una víctima de sus circunstancias. Decidió que iba a luchar por sus sueños, sin importar cuántas veces tuviera que caer y levantarse. Pero pronto descubriría que esa decisión era solo el comienzo. Porque querer algo no es suficiente, hay que trabajar por ello. Y trabajar por ello significa pagar el precio, todos los días. El primer paso fue establecer una rutina. Diego sabía que no podía cambiar su vida de la noche a la mañana, pero también sabía que cada pequeño hábito que construyera lo acercaría a su meta. Así que empezó con algo simple: levantarse temprano. Al principio fue un desafío enorme. Su cuerpo le pedía quedarse en la cama, su mente le daba 1000 excusas para no hacerlo, pero Diego se obligó a ignorar esas voces, porque entendió que la disciplina no se trata de hacer lo que quieres, sino de hacer lo que debes, incluso cuando no tienes ganas. Con el tiempo, esa rutina matutina se convirtió en su ancla. Cada mañana, mientras corría por las calles vacías, sentía que estaba construyendo algo más grande que él mismo. Cada paso, cada gota de sudor, cada sacrificio era una inversión en su futuro. Y aunque los resultados no eran inmediatos, Diego sabía que estaba en el camino correcto. Pero no, todo era fácil. Había días en los que las dudas lo consumían. ¿Y si todo este esfuerzo no valía la pena? ¿Y si nunca lograba alcanzar sus metas? En esos momentos, Diego recordaba las palabras de su madre y se repetía a sí mismo: el éxito
no es para los que esperan, es para los que trabajan. Y con eso, encontraba la fuerza para seguir adelante. Lo que Diego no sabía en ese momento era que su historia apenas comenzaba, que los desafíos que enfrentaría en el futuro pondrían a prueba no solo su disciplina, sino también su fe en sí mismo. Pero una cosa era segura: estaba dispuesto a pagar el precio del éxito, sin importar lo que costara. El camino de Diego hacia el éxito no tardó en llenarse de obstáculos. Al principio todo parecía manejable: levantarse temprano, correr, estudiar, trabajar. Pero pronto, la realidad comenzó a pesar sobre sus hombros. Las cuentas seguían acumulándose, su familia necesitaba más apoyo, y el tiempo parecía nunca ser suficiente. Cada día era una batalla contra el cansancio, la frustración y, sobre todo, contra las dudas que se colaban en su mente. Había noches en las que Diego se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, con un cuaderno lleno de planes y metas, y se preguntaba si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. Mientras sus amigos salían a divertirse, él estaba en casa, estudiando o trabajando en sus proyectos. Mientras otros dormían hasta tarde, él estaba corriendo por las calles vacías, luchando contra el frío y el agotamiento. Y aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, no podía evitar sentir que estaba perdiéndose de algo. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Diego tuvo que renunciar a un trabajo estable para dedicarse a un proyecto que, en ese momento, parecía una locura. Era un pequeño negocio que había comenzado con sus ahorros, algo que él creía que podría crecer con el tiempo, pero la incertidumbre era abrumadora. Había días en los que no vendía nada, en los que sentía que todo su esfuerzo era en vano. Su familia, aunque lo apoyaba, también tenía sus dudas. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres hacer?, le preguntaba su madre, preocupada por el futuro de su hijo. Diego también enfrentaba críticas de personas cercanas. Algunos les decían que estaba perdiendo el tiempo, que debería buscar un trabajo real, algo más seguro. Otros se burlaban de sus sueños, diciéndole que era demasiado ambicioso, que alguien como él, sin contactos ni recursos, nunca podría llegar lejos. Esas palabras dolían más de lo que él quería admitir, pero en lugar de rendirse, Diego decidió usarlas como combustible. Cada comentario negativo, cada mirada de duda, se convirtió en una razón más para seguir adelante. Sin embargo, los desafíos no solo venían del exterior. Diego también tenía que enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Había momentos en los que se sentía pequeño, incapaz, como si el mundo estuviera diseñado para que él fallara. Había días en los que se miraba al espejo y no veía a alguien fuerte o capaz, sino a un joven agotado, lleno de dudas. Pero incluso en esos momentos había algo dentro de él que se negaba a rendirse. Una voz que le recordaba por qué había comenzado, que le decía que cada sacrificio, cada lágrima, cada noche sin dormir, lo estaba acercando a su meta. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Diego fue aprender a ser paciente. En un mundo donde todo parece suceder de inmediato, donde las redes sociales muestran solo los éxitos y nunca los fracasos, era difícil no compararse con los demás. Veía a personas de su edad logrando cosas grandes, viajando, viviendo vidas que parecían perfectas. Y aunque sabía que esas imágenes no contaban toda la historia, no podía evitar sentirse atrasado, como si estuviera corriendo una carrera que nunca podría ganar. Pero con el tiempo, Diego comenzó a entender algo importante. El éxito no es una línea recta. No es un destino al que llegas de un día para otro. Es un proceso, una serie de pequeños pasos que, con el tiempo, te llevan a donde quieres estar. Y aunque el camino era difícil, Diego sabía que cada desafío que enfrentaba lo estaba haciendo más fuerte, más resiliente, más preparado para lo que estaba por venir. Otro obstáculo importante fue aprender a manejar el fracaso. Hubo momentos en los que las cosas no salieron como él esperaba, proyectos que no funcionaron, oportunidades que perdió, errores que cometió. Cada fracaso era un golpe a su confianza, una prueba de su determinación. Pero en lugar de dejar que esos fracasos
lo definieran, Diego decidió aprender de ellos. Cada error era una lección, una oportunidad para crecer y mejorar. Con el tiempo, Diego comenzó a darse cuenta de que los desafíos no eran enemigos, sino aliados. Cada obstáculo que enfrenta lo obligaba a salir de su zona de confort, a encontrar soluciones creativas, a descubrir de lo que realmente era capaz. Que aunque el camino seguía siendo difícil, Diego sabía que estaba avanzando, porque cada día que se levantaba, cada día que elegía seguir adelante, estaba pagando el precio del éxito. En esos momentos de lucha, Diego encontró consuelo en una frase que había leído en un libro. El éxito no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas en el camino. Esas palabras se convirtieron en su mantra, en un recordatorio de que cada desafío que enfrentaba era una parte esencial de su viaje. Porque al final del día, no se trataba solo de alcanzar sus metas, sino de convertirse en la persona que necesitaba ser para lograrlas. Y así, a pesar de las dudas, los miedos y los fracasos, Diego siguió adelante. Porque sabía que el precio del éxito no era fácil de pagar, pero también sabía que valía la pena. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Diego seguía enfrentando desafíos, pero algo dentro de él había cambiado. Cada obstáculo que superaba, cada pequeño logro que alcanzaba, fortalecía su confianza y su determinación. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que el éxito no era un destino lejano, sino una serie de pasos que estaba dando todos los días. Y aunque el camino seguía siendo difícil, Diego empezó a ver los frutos de su esfuerzo. Una mañana, mientras corría por las calles de su barrio, algo llamó su atención. Era un grupo de niños jugando al fútbol en un terreno baldío. Diego se detuvo por un momento y los observó. Recordó su propia infancia, cuando él también jugaba en ese mismo lugar, soñando con un futuro mejor. En ese instante, algo hizo clic en su mente. Se dio cuenta de que no solo estaba trabajando por sus propios sueños, sino también por inspirar a otros, por demostrar que era posible salir adelante, sin importar de dónde vinieras. Esa idea se convirtió en un motor para Diego. Decidió que no solo quería alcanzar el éxito, sino también ayudar a otros a encontrar su propio camino. Comenzó a organizar pequeños talleres en su comunidad, compartiendo lo que había aprendido sobre disciplina, perseverancia y trabajo duro. Al principio, solo unas pocas personas asistían, pero con el tiempo, más y más personas comenzaron a interesarse. Diego no era un experto, pero hablaba desde el corazón, y eso era suficiente para inspirar a quienes lo escuchaban. Mientras tanto, su negocio también empezaba a crecer. No fue de la noche a la mañana, ni sin esfuerzo, pero cada pequeño paso que daba lo acercaba más a sus metas. Aprendió a ser paciente, a celebrar las pequeñas victorias y a no desanimarse por los contratiempos. Hubo días en los que las cosas no salían como él esperaba, pero en lugar de rendirse, Diego se enfocaba en encontrar soluciones. Sabía que cada problema era una oportunidad para aprender y mejorar. Uno de los momentos más significativos de su jornada llegó cuando recibió su primer gran pedido. Era un cliente importante, alguien que había escuchado sobre su negocio a través de una recomendación. Diego no podía creerlo. Después de meses de trabajo duro, finalmente estaba viendo resultados tangibles, pero en lugar de relajarse, decidió redoblar sus esfuerzos. Sabía que este era solo el comienzo y que aún había mucho por hacer. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su confianza. Diego comenzó a darse cuenta de que era capaz de mucho más de lo que había imaginado. Cada día se levantaba con una nueva energía, con una nueva determinación de seguir adelante. Y aunque todavía enfrentaba desafíos, ya no los veía como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. En el proceso, Diego también comenzó a trabajar en sí mismo. Se dio cuenta de que el éxito no solo se trata de lo que logras, sino de quién te conviertes en el camino. Empezó a leer libros sobre desarrollo personal, a rodearse de personas que lo inspiraban y a cuidar su salud física y mental. Entendió que para alcanzar sus metas necesitaba estar en su mejor versión, tanto por dentro como por fuera.
Uno de los mayores cambios que experimentó fue en su mentalidad. Diego dejó de enfocarse en lo que no tenía y comenzó a apreciar lo que sí tenía. Aprendió a ser agradecido por cada oportunidad, por cada lección, por cada persona que lo apoyaba en su camino. Y aunque todavía tenía días difíciles, ya no se dejaba vencer por las dudas o los miedos. Sabía que cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo estaba acercando a su meta. Con el tiempo, Diego comenzó a ver cómo su esfuerzo no solo estaba transformando su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Su familia, que al principio tenía dudas sobre su camino, ahora lo apoyaba incondicionalmente. Sus amigos, que antes se burlaban de sus sueños, ahora lo admiraban por su determinación. Y las personas de su comunidad, que alguna vez lo vieron como un joven más, ahora lo veían como un ejemplo a seguir. Pero quizás lo más importante fue el impacto que tuvo en los niños de su barrio. Diego se convirtió en un mentor para ellos, en alguien que les mostraba que era posible soñar en grande y trabajar por esos sueños. Cada vez que veía a uno de esos niños dar un paso hacia sus propias metas, sentía que todo su esfuerzo había valido la pena. A pesar de todo lo que había logrado, Diego sabía que su jornada no había terminado. El éxito no era un destino, sino un viaje continuo. Y aunque todavía tenía mucho por aprender y por hacer, estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque había aprendido que el precio del éxito no se paga una sola vez, sino todos los días, con cada decisión, con cada sacrificio, con cada paso que das hacia adelante. Diego entendió que la disciplina no era solo una herramienta para alcanzar sus metas, sino un estilo de vida. Y aunque el camino seguía siendo desafiante, ya no le tenía miedo, porque sabía que cada desafío era una oportunidad para crecer, para aprender, para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y así, con cada amanecer, Diego seguía adelante, pagando el precio del éxito con su disciplina diaria, porque sabía que al final del día todo valía la pena. El momento más difícil de la vida de Diego llegó cuando todo parecía estar en su contra. Había trabajado incansablemente durante años, construyendo su negocio, ayudando a su comunidad y luchando por sus sueños. Pero, como suele suceder en la vida, los desafíos más grandes llegan cuando menos los esperas. Una crisis económica golpeó su ciudad y de la noche a la mañana las ventas de su negocio cayeron drásticamente. Los clientes habituales dejaron de comprar y los nuevos pedidos simplemente no llegaban. Diego se encontraba en una encrucijada. Todo por lo que había trabajado parecía desmoronarse frente a sus ojos. Las noches se hicieron más largas y los días más pesados. Diego pasaba horas revisando sus cuentas, buscando maneras de mantener su negocio a flote. Pero cada vez que encontraba una solución, surgía un nuevo problema. Las deudas comenzaron a acumularse y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que estaba perdiendo el control. Las dudas, que había aprendido a silenciar, regresaron con fuerza. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo este esfuerzo ha sido en vano? Se preguntaba mientras miraba al techo en la oscuridad de su habitación. Pero lo que realmente lo golpeó fue el impacto que esta crisis tuvo en su familia. Su madre, que siempre había sido su mayor apoyo, comenzó a preocuparse por su salud debido al estrés. Su padre, aunque orgulloso de su hijo, le sugirió que tal vez era hora de buscar un trabajo más estable, y sus hermanos, aunque lo admiraban, no podían evitar preguntarse si Diego estaba luchando una batalla que no podía ganar. Todo esto pesaba sobre sus hombros, y por primera vez, Diego consideró la posibilidad de rendirse. Sin embargo, en medio de esa tormenta, algo dentro de él se negó a ceder. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías de su barrio, recordó por qué había comenzado todo esto. Recordó a los niños jugando en el terreno baldío, a las personas que había inspirado con su historia, a los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí. Y, sobre todo, recordó las palabras de su madre: el éxito no es para los que esperan, es para los que trabajan. En ese momento, Diego tomó una decisión. No iba a rendirse.
No ahora, no después de todo lo que había pasado. Al día siguiente, Diego se levantó más temprano que nunca. Sabía que no podía controlar la economía ni las decisiones de los demás, pero sí podía controlar su actitud y su esfuerzo. Comenzó a buscar nuevas maneras de reinventar su negocio, de adaptarse a las circunstancias. Aprendió sobre marketing digital, algo que nunca antes había considerado, y comenzó a promocionar sus productos en redes sociales. También se acercó a otros emprendedores de su comunidad, formando alianzas y compartiendo recursos. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Diego decidió compartir su historia públicamente. En un video que publicó en sus redes sociales, habló sobre sus luchas, sus fracasos y sus aprendizajes. Fue honesto, vulnerable y auténtico. Y para su sorpresa, el video se volvió viral. Personas de todo el país comenzaron a contactarlo, no solo para comprar sus productos, sino también para agradecerle por su inspiración. Diego se dio cuenta de que su mayor fortaleza no era su negocio, sino su capacidad de conectar con los demás, de mostrarles que el éxito no es perfecto, que está lleno de caídas y levantadas. Con el tiempo las cosas comenzaron a mejorar. Las ventas de su negocio se recuperaron y Diego incluso logró expandirse a nuevas ciudades. Pero más allá de los números, lo que realmente lo llenaba de orgullo era el impacto que estaba teniendo en las personas. Recibía mensajes de jóvenes que le decían que gracias a su historia habían decidido no rendirse, que habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Y cada uno de esos mensajes le recordaba por qué había comenzado todo esto. El clímax de su historia llegó en un evento comunitario que organizó en su barrio. Diego había reunido a emprendedores, líderes locales y jóvenes para hablar sobre disciplina, perseverancia y trabajo duro. Mientras estaba en el escenario, mirando a las personas que lo escuchaban con atención, sintió una oleada de emoción. Recordó todos los momentos difíciles, todas las noches de insomnio, todas las veces que había pensado en rendirse. Y, en ese momento, supo que todo había valido la pena. Diego terminó su discurso con una frase que se había convertido en su lema: el precio del éxito es tu disciplina diaria. Las palabras resonaron en el público, pero también en su propio corazón, porque sabía que el éxito no era un destino, sino un viaje continuo. Y aunque todavía tenía mucho por aprender y por hacer, estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque había aprendido que la disciplina no solo te lleva al éxito, sino que también te transforma en el proceso. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Diego miró al cielo y sonrió. Sabía que todavía habría desafíos en el futuro, pero también sabía que estaba preparado para enfrentarlos, porque había descubierto que la verdadera fuerza no viene de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con valentía, una y otra vez. Y con cada paso que daba, Diego seguía pagando el precio del éxito, sabiendo que cada sacrificio, cada esfuerzo, cada momento de duda, lo estaba llevando a algo mucho más grande que él mismo. Diego se sentó en la pequeña mesa de su cocina, la misma donde años atrás había trazado sus primeros planes, lleno de dudas y sueños. Pero esta vez, algo era diferente. Frente a él, no había solo papeles llenos de metas por alcanzar, sino también cartas, mensajes y fotografías de personas que habían fueron tocadas por su historia. Cada una de esas palabras, cada rostro sonriente, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Y aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, Diego sabía que todo había valido la pena. El éxito, pensó, no era lo que había imaginado al principio. No era solo alcanzar metas o acumular logros. Era el proceso, la transformación, el crecimiento que había experimentado en el camino. Era cada sacrificio que había hecho, cada momento en el que había elegido levantarse en lugar de rendirse. Era la disciplina diaria que lo había llevado a superar sus propios límites, a descubrir de lo que realmente era capaz. Diego recordó una conversación que había tenido con su madre poco antes de que ella falleciera. Habían estado sentados en el patio de su casa, bajo el cielo estrellado,
hablando sobre la vida y los sueños. Su madre, con su voz suave pero firme, le había dicho: «Hijo, el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Si puedes inspirar a otros, si puedes ayudar a alguien más a creer en sí mismo, entonces habrás logrado algo mucho más grande que cualquier riqueza material». En ese momento, esas palabras no habían tenido el mismo peso que ahora. Pero con minutos el tiempo se habían convertido en el núcleo de todo lo que Diego hacía. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su viaje, Diego decidió escribir una carta. No era para nadie en particular, sino para cualquier persona que, como él, estuviera luchando por sus sueños, enfrentando dudas y desafíos. En la carta escribió: «A ti, que estás leyendo esto, quiero decirte algo importante. El éxito no es fácil. No es rápido, ni cómodo, ni garantizado, pero vale la pena, vale cada sacrificio, cada lágrima, cada noche sin dormir, porque el éxito no se trata de lo que logras, sino de en quién te conviertes en el proceso. Se trata de la disciplina que construyes, de la fuerza que encuentras dentro de ti, de la capacidad de levantarte una y otra vez, sin importar cuántas veces caigas. Habrá días en los que querrás rendirte, días en los que sentirás que todo está en tu contra, que el mundo no te da una oportunidad. Pero quiero que recuerdes esto: el éxito no discrimina. No le importa de dónde vienes, cuántos recursos tienes o cuántas veces has fallado. Solo le importa una cosa: ¿estás dispuesto a trabajar por ello todos los días? Porque si lo estás, entonces nada ni nadie podrá detenerte. El precio del éxito es tu disciplina diaria. Es levantarte temprano cuando preferirías quedarte en la cama. Es trabajar en tus metas cuando nadie más lo está haciendo. Es creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Y aunque el camino será difícil, te prometo que cada paso que des te llevará más cerca de tus sueños. Así que sigue adelante. No te rindas, porque al final del día el éxito no es un destino, sino un viaje. Y cada paso que des, cada sacrificio que hagas, te estará transformando en la persona que estás destinado a ser. Diego terminó de escribir la carta y la dejó sobre la mesa. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero también sabía que si su historia podía inspirar a una sola persona, entonces todo su esfuerzo habría valido la pena. Porque al final, el éxito no se trataba solo de él, sino de las vidas que podía tocar, de las personas que podía inspirar a creer en sí mismas. Con el tiempo, Diego continuó creciendo, no solo como emprendedor, sino como ser humano. Su negocio prosperó, pero lo que realmente lo llenaba de orgullo era el impacto que estaba teniendo en su comunidad. Los niños que alguna vez lo habían visto como un simple joven del barrio, ahora lo veían como un ejemplo a seguir. Las personas que alguna vez dudaron de él ahora lo buscaban para pedirle consejos, y Diego, con humildad y gratitud, seguía compartiendo su historia, recordándoles a todos que el éxito no era un privilegio reservado para unos pocos, sino una posibilidad para cualquiera que estuviera dispuesto a pagar el precio. En sus últimos años, Diego se convirtió en mentor de cientos de jóvenes, ayudándolos a encontrar su propio camino, a descubrir su potencial. Y aunque nunca dejó de trabajar en sus propios sueños, siempre se aseguró de dedicar tiempo a los demás, porque había aprendido que el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que inspiras. El legado de Diego no fue su negocio, ni sus logros personales, sino las vidas que tocó, las personas que ayudó a creer en sí mismas. Y, aunque su historia llegó a su fin, su mensaje siguió vivo en cada persona que alguna vez escuchó sus palabras, en cada joven que decidió no rendirse, en cada sueño que se hizo realidad gracias a su ejemplo, porque al final, el precio del éxito no es algo que pagas una sola vez. Es algo que pagas todos los días, con cada decisión, con cada sacrificio, con cada paso que das hacia adelante. Y aunque el camino es difícil, Diego demostró que vale la pena. Porque el éxito no es solo alcanzar tus metas, sino convertirte en la persona que estás destinado a ser. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que todo valga la pena.